Un saludo muy especial a toda esa gente que está disfrutando ya de lo que es este evento de Cultura Cosplay Ecuador. Hay una conferencia que voy a conversar con ustedes, que voy a transmitirles, que tenía como titular La caída de los superhéroes. Muchos se asustaron en redes porque me conocen como alguien que gusta del mundo de los superhombres, de los entes heroicos, de esto que hace mucho con los cómics trajo a la vida, que es justamente la vida de seres superpoderosos que eran más allá que héroes, sino de entidades que tenían poderes, que tenían alguna habilidad fuera de lo ordinario para poder salvar el día, para poder salvar a una persona. Desde las primeras apariciones de Superman, salvando al ama de casa que era golpeada por su esposo, donde no implicaba rayos de calor, no implicaba superfuerza, no implicaba transformaciones, sino simplemente la intervención de alguien que resistiera las balas de un marido iracundo y armado, hasta los héroes de ahora, donde salvan galaxias, donde mueven el tiempo, donde atraviesan realidades infinitas y si en la una fallan, en la otra lo logran. Todo ese tiempo en el mundo de los superhéroes se decretó una cosa muy real y muy cierta hasta este día, y que es lo que trajo a pensamiento esta conferencia: la caída de los superhéroes. ¿Por qué? No nos referimos a la caída en el sentido de que ya no gusten, de que ya no sirvan o de que ya no sean apreciados. Al contrario, el mundo de los superhéroes para nosotros los fans es prácticamente ahora lo mejor que hay. Creo que es el mejor momento realmente para disfrutar del mundo de los superhéroes. Porque lo que antes se limitaba a un pequeño cómic o a una historieta de un periódico, o se limitaba a ese dibujito en las tardes que era ni siquiera aceptado por los padres de familia y que decían, ya estás viendo esos dibujos, no ayudan en nada. Los superhéroes ahora son del gusto paternal, son del gusto familiar, son del gusto de críticos que se esmeran en decirnos si es que es real la actividad, que es la psicología del personaje, por cómo llegó a ser quien es, en qué se basa científicamente para probar su fuerza. Ya pasó esto del simple hecho de pensar que Batman es más inteligente que Iron Man, o que Superman y Goku, quién es más fuerte, y la ciencia refuta, hacen cálculos matemáticos, físicos para determinar. Eso hace pensar y hace entender que el mundo de los superhéroes ya caló adentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ya queremos saber cómo es que funciona el superpoder, queremos saber cómo es que funciona la nave, queremos conocer cómo hace la transformación y queremos entender por qué el Joker se hizo el Joker, por qué Batman es Batman y por qué Thor es Thor. Entonces, vamos ahora a analizar en base a la caída de los superhéroes. No, como dije, no a de que esto ya no guste ni nada, al contrario. ¿Por qué pusimos la caída de los superhéroes? Hay un punto muy importante que siempre se ha caracterizado en el ser superhéroe, y que es la dificultad para morir a pesar de las circunstancias que se presenten. Vemos al superhéroe heroico, poderoso, alzado por sobre todos los demás, que lucha contra cosas que un humano normal no podría. Y sabemos en el fondo que no va a morir, que va a sobrevivir. De alguna o de otra manera va a sobrevivir. Entonces llegó el momento donde alguien dijo, por muy superhéroe que sea, debe morir.
debe morir, puede morir. Si no hubiese muerte del superhéroe, ¿cuál sería el temor? No le va a pasar nada. Detuvo el meteoro, detuvo el monstruo, salió de la explosión vivo, sobrevivió a los volcanes en erupción. No va a morir. Primero, por ser el superhéroe. Segundo, porque es la historia principal, es el protagonista principal de lo que estemos viendo, sea una serie, sea una película, sea un cómic. Y tercero, porque la decepción que ocasionaría el que nuestro héroe muera cuando se supone que es quien nos salva a todos. Pero, como digo, alguien dijo no, es hora que el superhéroe muera. Y les voy a contar hoy día un poquito cómo esto se ha ido moviendo a través del tiempo. Vamos a compartir con ustedes unas imágenes para que vayan viendo cómo es esto ahora de la muerte de los superhéroes. Recordemos un poquito de historia. Al principio, los héroes eran eso, héroes normales, personas con talentos un poquito mejor utilizados que las demás, de los demás ciudadanos. Y si eran diestros con la pistola, tenemos ahí al llanero solitario. Si eran diestros con el lazo, bastaba lanzarlo para atrapar a 3 delincuentes y desarmarlos al mismo tiempo. Su mayor vehículo era un caballo, al cual él tenía amaestrado perfectamente. Silver, y con una frase como ¡ay, oh, Silver! Teníamos ya la cabalgata, el héroe en movimiento y que llegaba a tiempo a cualquier situación. El descarrilamiento de un tren, la carreta que se iba al abismo, la señorita en peligro atrapada por los vándalos. Y era suficiente. No necesitábamos un superpoder. No era necesario que el llanero fuera resistente a las balas. Y así tenemos la historia del zorro, donde su látigo y su espada era suficiente para detener a soldados armados con fusiles y en gran cantidad, ¿no? Siempre ha sido un héroe versus 5, 6, 7, 8, 10 malvados que lo perseguían, ¿ya? Habilidades, inteligencia, destreza y un poquito de ingenio, ¿ya? Eran suficientes ingredientes. Y así tuvimos muchísimos héroes. Que las aventuras en televisión de Daniel Boone. Se me ocurren los héroes de Bonanza, donde eran un grupo de dueños de unas tierras, que eran 3, 4 principales, y siempre había, la pelea se resolvía a golpes directos, y así se arreglaba la venta indebida, la estafa, el robo y todas las cosas malas que podían pasar. Pero luego ya nació lo que se conoció como el superhombre, y que todos recordarán ese año maravilloso donde se lanzó el número 1 de Superman. Este ser que al inicio, eso les cuento otro día, pero que al inicio era muy diferente, como luego se postuló que saliera en el cómic. Alguien de buen ver, guapo, fornido, y con la capacidad de ser más fuerte que un humano normal, de detener un tren, de poder saltar un edificio de un solo brinco, como decía el cómic original, de poder resistir a las balas, de ser más rápido que una bala. Poderes que fueron creciendo con los años, cuando ya no solamente, como dije al inicio, era el superhombre destinado a defender a una mujer de un marido agresivo, el capaz de encontrar a un niño antes que cayera a un abismo, o el capaz de detener un robo bancario contra 2 delincuentes y una pistola y la clásica bolsita de ponga aquí el dinero.
Entonces, no, pasó más allá a detenernos de un monstruo espacial, de un robot gigante, de una bomba super poderosa que iba a destruir el mundo con un clip. Y eso fue haciendo, primero, que aparecieran más héroes, ¿no? Batman, Flash, Superman, Marvel no se quedó atrás y a inicios que bueno, no se llamaba Marvel, pero como productora también empezó a crear sus superhéroes. ¿Quién copia a quién? ¿Quién lanzó al primero? ¿Cuál es más poderoso? No es el tema de esta convención, no es el tema de esta conferencia, sino la muerte. ¿Por qué? Porque cuando teníamos ya toda una saga de superpoderosos, quedó el factor en la cabeza de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Será que lo dejamos morir? ¿Vemos la reacción de la gente cuando muere? ¿Y si nuestro héroe falleciera? Primero, buscaron siempre darle una debilidad. Vamos a suponer, si Superman es superpoderoso, invulnerable y todo resistente, ¿a qué le hace miedo? Le disparan, no lo hieren, lo incendian, no se quema, le lanzan un hacha, se rompe el hacha, le dan un rayo, lo resiste, puede volar en el espacio, puede nadar sin ahogarse, puede resistir todo. Empecemos a dar debilidades. Y ahí es como empezaron algunas inteligentes, como de que es Superman se ve afectado por las radiaciones de meteoritos que corresponden a su planeta, y hay muchas opciones de meteoritos, así como minerales en la Tierra, ¿ya?, que le afectan de diferente manera. Ay, pero los otros héroes, ya entonces apareció un día la Mujer Maravilla. Ah, ya entonces la Mujer Maravilla, debido a que su creador tenía este fetiche, si la atan con su propio lazo, ella automáticamente pierde el poder y se vuelve una mujer sumisa, lo que podría ser tema pues para analizar en otro momento. Y hay superhéroes como Batman que no tienen superpoderes, pero que llega a un nivel de destreza tan alto que muchos ya lo consideran que es un superpoder, inteligencia, habilidad, resistencia y todo, pero que también tenía su debilidad. Lo podían matar como a cualquier persona con un arma, pero siempre sus dispositivos lo protegían de alguna manera. Quitarle el baticinturón a Batman era desarmarlo prácticamente. Obviamente todo eso ha cambiado con el mundo del cómic, con el mundo de la animación y con el mundo de los videojuegos. Ahora vemos a Batman pues luchar frente a frente con seres súper poderosos como Darkseid, sin utilizar el batigancho ni el batiboomerang. Entonces vino una idea. Dejemos que muera Superman. Y todos conocemos esa imagen icónica cuando Doomsday mata a Superman. Y la menciono porque en varios documentos que he revisado siempre queda en el top 1 de la muerte de superhéroes más conmemorativa, y les voy a indicar por qué. Ahí están viendo imágenes ustedes mientras yo hago la conferencia de lo que corresponde a estas muertes, ¿no? En el top les voy a leer un poquito imágenes que les voy a compartir. Tenemos varias muertes muy interesantes y que han sido llevadas ya por el cine o por la televisión a verse realizadas. En un top que escogí agradeciendo mucho, me pareció muy interesante realmente por sobre otros tops, la muerte de Green Arrow, Flecha Verde, otra persona que igual que Batman no tenía superpoderes, pero que igual se enfrentaba a los villanos. Este murió en el cómic de Green Arrow, volumen 2, número 101, en 1995. El personaje fue creado en 1941. ¿Ya? Tenemos en noveno lugar la muerte de Hugger y Hartman, el hombre y la mujer halcón. ¿Ya? Esto sucedió en el 2009. Ellos fueron personajes creados en el año 99 en los orígenes secretos de la Liga de la Justicia, de la Sociedad de la Justicia de América.
Siguiendo con este top, teníamos en un octavo lugar a lo que era Superboy. Ya se hablaba de que un ser superpoderoso podía morir, y esto lo vimos en el año 2006. Ahora, ¿cuál era la base para esta idea? Fue mucho antes y se las voy a comentar conforme el top avance. En el puesto número 7 encontramos algo que ya el cine nos pudo mostrar, y que fue la muerte de Rorschach. Este personaje tan intrigante de lo que es el mundo de los Watchmen, de los vigilantes, muere de una muerte cruel a manos de uno de los conocidos héroes de DC, y ahora de DC, ¿ya? Y muere explotado, y pudimos ver esa escena que había sido ideada en 1987 en el Watchmen número 12, personajes creados en el año 86. Lo vimos en televisión con la película Watchmen. En el puesto número 6, una muerte bien interesante que se presentó en la crisis final en el 2009 con la muerte de Batman, donde podemos ver que al fin el Caballero de la Noche cae y muere pues luchando por el bien. Tenemos también en el puesto 5 el sacrificio de Hal Jordan, creado en 1959 y muerto en 1996, la noche final, el sacrificio de Jordan, Hal Jordan, Linterna Verde, contra Parallax. Aquí vienen un top de 4 muertes muy interesantes y que siempre se ha jugado con ellas a través del tiempo en el cine y la televisión. La muerte de Flash, un personaje creado en 1956, muerto en la crisis de Tierras Infinitas en el año 85, donde para salvar todo tiene que correr tan velozmente que él mismo llega a la desintegración molecular y obviamente muere. Esa muerte de Flash la hemos visto en animación, en cómics, en varias repeticiones donde dicen que no murió, que desapareció, en otras donde sí se declara muerto, en otras donde vuelve de la muerte, y aquí es donde vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con esto de la muerte de los superhéroes. En el número 3 es la muerte de Robin, el asistente de Batman, que sale en el cómic Batman número 428 de 1988. ¿Ya? ¿Por qué esta muerte, a pesar de Robin ser un personaje muy conocido, asistente de Batman, ¿ya?, se vuelve tan cruda? Porque él no murió teniendo un superpoder o por un rayo especial, murió literalmente como podría morir cualquiera de nosotros, en manos de un criminal demente, quien con una barra lo golpea literalmente hasta matarlo debido a las múltiples contusiones ocasionadas. Eso se ha vuelto hasta el día de hoy pues una escena cruel que, llevada a través de la animación, habla de que por muy héroes, superhéroes o héroes con super habilidades o superpoderes, pueden encontrar la muerte a mano de sus villanos. En el puesto 2, nos vamos ya por el lado kryptoniano, encontramos que en la crisis de Tierras Infinitas número 7, salió en el año 85, muere Supergirl. La muerte de Supergirl, que nos llevaba un poquito a esa idea de, ¿y si el super personaje, el que tiene más poder, el que tiene más capacidad, muere? ¿Qué pasaría? Entonces ahí tenemos que la muerte del personaje es la muerte de Supergirl en el puesto 2. Ahora, ojo con las fechas. Han visto muchas muertes actuales, muertes antiguas, pero hay una que es bien interesante. En el Action Comic número 1 de 1938 fue creado Superman. En este volumen, donde ni siquiera se llamaba Superman, como ya han visto en imágenes, sino Action Comics,
lanza a este superpoderoso héroe resistente a todo. Se crea a Superman como ícono de los héroes al ser prácticamente todopoderoso. Y de ahí se deriva toda la gama, digan lo que digan, de ahí se deriva toda la gama de personajes heroicos que existen. Unos poderes iguales, poderes diferentes, el poder con otro color, diferentes tendencias, el uno vino de Marte, el otro de Krypton, el otro de Alpha Centauri, bueno, otros de otras dimensiones, otros tiempos, otras galaxias, otros universos, pero todo surge de esta historia de Superman. Y en el año 1993 deciden que había que encontrar un villano lo suficientemente poderoso para que lo venza y le cueste la vida al superhombre. La parte comercial de esta historia es que ya no había rentabilidad, ya no había ganancia con los cómics, con ningún cómics, ¿ya? Porque se llegó a esta deducción. Si el personaje nunca muere, entonces, ¿cuál es el verdadero reto? Ok, salva a la chica, salva el planeta, salva el banco, salva el país, salva de la guerra, evita todos los males que sean posibles, pero no va a morir. Hablamos de la inmortalidad en los superhéroes, y que es un sinónimo que en su momento fue válido para superhéroe. Superhéroe, personaje superpoderoso que no puede morir, porque es invulnerable a todo, y así está en las últimas, al final del capítulo, se salva y vuelven a las aventuras, porque caso contrario no hay el siguiente volumen. Ese sinónimo se rompió con esto y se dijo Superman muere, y todos conocemos esas imágenes tan dramáticas, tan vistosas, y que han sido llevadas al cine, donde en Batman y Superman un Doomsday a última hora de la película sale con todos sus poderes y en los últimos 10 minutos le asesina a Superman mientras lucha, dejándonos con el placer que queríamos ver una batalla mucho más extensa y mucho más intensa, como ya en los cómics se había visto de Superman siendo demolido a palos mientras daba una dura pelea a Doomsday y que lo llevó a su muerte, a un ser que prácticamente tampoco puede morir, porque a Doomsday le dieron la característica que mientras más ataques reciba, más resistente sea a los mismos, pero aún así Superman lo logra matar, aparentemente en esta película, porque en los cómics nunca se ha llegado a eso. En las animaciones siempre Doomsday termina exiliado o escondido o dormido o alguna cosa. En el cómic del 93, cuando Doomsday mató a Superman, lanzó una bomba literalmente a la gente compradora de cómics, que inmediatamente corrieron por su cómic favorito, que inmediatamente corrieron por su revista, a saber, Superman murió. Las portadas son icónicas, son del recuerdo, son parte de la historia de lo que ha sido la muerte de Superman. Y de ahí quedó en la conciencia de todos que la muerte de un superhéroe, me refiero a la muerte definitiva de un superhéroe, es algo comercial, algo súper válido y que realmente llega al corazón de los lectores. Siempre veíamos, recordando así momentos de infancia, cuando Jivan perdió su brazo, muchos en esa época llorábamos porque veíamos a nuestro héroe caer, ser desmembrado. Cuando Mazinger era destruido al final por los robots gigantes y se derretía el acero que nunca se había derretido, decían en el último episodio, a pesar que habíamos visto a Mazinger perder partes y piezas más veces, pero en esa ocasión la música de fondo y Koji Kabuto decía: jamás la aleación Z se derritió y este es nuestro fin. Pero siempre nos surgía: al episodio siguiente Jivan volvió, al episodio siguiente apareció Gran Mazinger y Mazinger normal fue rescatado y reparado.
y Koji Kabuto nunca murió, murieron todos los demás, pero él no. ¿Ya? Entonces siempre veíamos al final este tipo de cosas. Cuando Superman murió, hubo muchas, obviamente, tendencias. Incluso el cómic continuó buscando reemplazos para el héroe y todos conocemos la historia de los superhombres. Teníamos ya entonces la idea. Un villano mataba al héroe protagónico y eso ya lo vimos en el cine, como les mencioné. Cuando Doomsday en la película de Batman y Superman lo asesina, para muchos no les gustó, fue una escena demasiado corta, y desde ahí surgió exponencialmente una ideología. Los superhéroes pueden morir, los superhéroes pueden fallecer, y eso abrió la mente de tantos directores, cineastas, guionistas, que vieron en eso realmente un icono a seguir, un punto de partida para nuevas aventuras, donde ya sí había la posibilidad que el villano mate al superhéroe, y eso incluso les ha servido como un giro impresionante. Como yo les mencionaba, en este cómic por parte financiera se buscaba que la gente sea nuevamente atraída y gaste su platita en cómics, en revistas. Luego, obviamente, el kryptoniano, ya saben, revivió y continuó sus aventuras. Pero ahora que ha habido tantos reinicios y todo, se han mantenido tendencias similares. Hay que recordar, eso sí, que antiguamente ya se había visto cosas. Por ejemplo, en la serie de los años 70, El Hombre Increíble, con Bill Bixby y Lou Ferrigno como Hulk, se manejó siempre la superfuerza de Hulk, y llegó esa serie a gustar al punto de hacerse películas para televisión, y una de ellas se tituló La muerte del Hombre Increíble, donde le dieron, podríamos decir, y si estoy equivocado, en sus comentarios me dejan respuestas, una de las muertes de un superhéroe en televisión, una de las primeras, porque vimos a Hulk morir y la película termina con que así es como encuentra su final este sufrido doctor como era David Banner, ¿ya? Entonces, obviamente lo canon cambió, vuelven a recontar la historia de Hulk y hasta el momento pues tenemos el Hulk que sobrevivió a los Avengers en Infinity War, ¿ya? O en Endgame. Avanzaron las cosas y siempre se buscaba, el héroe está a punto de morir, el superagente le quedan 5 segundos de vida, el superpoderoso ser extraterrestre que nos defiende encontrará su fin de esta manera, pero al rato a la hora se solucionaba todo. Entonces llegó nuevas franquicias, entre ellas la de los videojuegos, que nuevamente trajo a ebullición a esta idea de que si el superhéroe muere, está demostrando que siempre hubo un sacrificio, porque podía encontrar su final por salvar a alguien. 2, lo hace más allegado a nosotros, que vemos la mortalidad siempre como algo real. Y 3, que eso vende. Un gran ejemplo, y lo vamos a tener en imágenes, lo vimos hace algunos años en las películas que lanzó Marvel, con un tinte bastante suave, pero que nos mostró el fallecimiento de héroes secundarios, que nos mostró el fallecimiento de personajes principales de historias, y que culminó cuando en Infinity War vimos desaparecer a los superhéroes, vimos morir a los superhéroes por este chasquido de Thanos. Obviamente muchos me van a decir, pero en el cómic ya se vio. En el cómic Thanos los mata, hay el cómic donde Deadpool mata a todo el universo Marvel, hay cómics donde muchos han muerto y revivido. Correcto, pero siempre el cómic
tiene una amplitud diferente de llegada que la película. Es decir, si 10 personas vieron en el cómic que murió un personaje, 100 personas son las que lo ven en el cine. Y muchas veces golpea más el mundo del cine a la hora de traer la muerte a un personaje. Ahí les vamos a estar pasando imágenes como la muerte de Iron Man, que creo que es la más icónica porque fue la final. La muerte de Visión, definitiva, muerte definitiva, ¿ya? La muerte de Quicksilver, antes incluso en Avengers 2 se dio esta muerte, y que desde ahí ya nos mostraba que era factible que los superhéroes mueran. Alguien va a decir, no, pero Quicksilver no era el principal en la historia de Avengers. Bueno, cuando murió Iron Man al final de Endgame sí fue principal, igual que la muerte de Viuda Negra, pero siempre ha sido más ensalzada la muerte de Iron Man porque lo hizo con estilo y con un sacrificio supremo, dar su vida inmediatamente para salvar a todos. Aunque recordemos, Viuda Negra hizo lo mismo, pero por no ser tal vez el personaje principal, aunque formaba parte del grupo de los Avengers originales, quedó un poquito, en ella no hubo recuerdo, con ella no hubo funeral, nunca se vio un funeral, ni simbólico siquiera. Bueno, cosas que pasan en el cine. Y así como el cine nos mostró la muerte de Superman, algo que ya el cómic nos había presentado, pero que en el cine trató de impactar también, ¿no? Y así vimos que matar a un personaje a costa incluso de lo que conlleva volverlo a retomar, buscar un nuevo actor. Vimos la muerte de Wolverine, ¿ya? A costa de todo eso, el cine nos presentó esa propuesta. Un superhéroe puede morir, y en el cine, en la televisión y como fue originalmente en los cómics, la muerte de un superhéroe trae réditos económicos, porque automáticamente se vende más, se vende para los que buscan que el superhéroe vuelva a la vida, se busca para los que quieren saber en qué terminó. Yo les hago este comentario. Vemos, pongamos un ejemplo, las aventuras de Flash, 500 volúmenes, tantas series, capítulos, un par de películas pueden salir, etc. Al final, la gente, ¿qué es lo que va a recordar? No va a recordar cada episodio, cada capítulo, cada aventura. Para eso están los fans, seguidores que sí pueden decir que se han visto series enteras de muchos capítulos, que han visto todos los cómics que salieron, que ha visto todas sus incursiones en otros cómics y todas las películas que se hicieron, como sagas como por ejemplo en Star Wars. Al final, lo que tal vez van a recordar más es cuando su superhéroe se acabó, cuando el superhéroe murió. Tengo ahí unos videos que quiero compartirles donde se ve, por ejemplo, la muerte icónica de Flash fue traída a la realidad justamente en esta saga de capítulos que realizó CW a través de Warner Channel con el apoyo de Warner Brothers y obviamente productoras muy importantes con la calidad de DC, que trajo prácticamente a un gran porcentaje de los personajes de DC a la vida, ya como lo había hecho Smallville 10 años atrás. Más de 10 años atrás, cuando Smallville terminó, había traído a la vida ya personajes como el Doctor Destino, Satana, el Hombre Halcón, Cyborg, Aquaman, Impulso, entre obviamente Superman. DC ahora en sus nuevos capítulos trajo a la vida muchos crossovers, donde veíamos personajes de Leyendas del Mañana, Flash, Arrow, Supergirl, Batwoman trabajando juntos. También nos trajo la mayor cantidad de muertes de superhéroes que se basa en el cómic de justamente Crisis en Tierras Infinitas, y nos trajo la muerte infinita de varios héroes donde murieron, al final solo quedó un muerto, igual que en Avengers, porque así está escrito en el cómic
¿ya? Para los que piensan que Avenger inventó la muerte de los superhéroes, no fue así. En los cómics ya se había experimentado, y se los mostré hace un momento, la muerte de Supergirl, la muerte de Arrow, la muerte de Hawkman, la muerte de Hawkgirl, la muerte de Superman mismo, Superboy, Supergirl. Entonces, en las películas, pues acá en esta Crisis en Tierras Infinitas de televisión, pudimos apreciar pues justamente la muerte de Arrow definitiva. Vimos la muerte de todos, parcial, porque luego volvieron a la vida. Y pudimos ver las opciones que había de la muerte de Flash a alta velocidad, de la muerte de Flash de otra tierra, y que nos sirvió para cerrar el ciclo de la serie de Flash de los 90. Y todos estos videitos les dejo aquí para que los vayan viendo, y continuamos con esta conferencia. El casco de Jay ayudará a canalizar los taquiones hacia tu corteza frontal e iniciará tus conexiones sinápticas. No te mentiré. Transmitir tu mente tras una barrera de antimateria es un riesgo. Sí. Pero ahora es una cuestión de vida o muerte. Hagámoslo. Adelante. Está cayendo. También recibo lecturas de energía temporal. Su mente logró traspasar la barrera. No es solo una nueva línea temporal la que encontró. Son millones de ellas. Y la mente de Barry las experimenta todas. ¡Hay que sacarlo de ahí! I want to say goodbye. You two were there the first time I opened my eyes as the Flash. I couldn't be the hero I am without you guys. Tell Joe and I hello. We will. Sorry, kid, but this has to happen. Barry, what are you doing? Momentarily stealing your speed. You play this piece for day one enough, you learn some neat tricks. Wait, why are you doing this? Nobu said the Flash must die in crisis. He never said which one. You're a true hero, Jefferson. I can't thank you enough. Open the breach. I need to get in that force field. No. Do you want your friend to die? Let me do this. Let me save you all. Cisco, don't. Cisco. Come on. Thank you. Keep riding the lightning, son. I know you'll make us all proud. He's gonna die, Cisco. You need to be team leader, and sometimes the leader has to make the tough choices. You gotta stay here. Let's go. No. Let's go. No. Let's go. I'm not going. Come on. I have faith in you, Tina. Well, the truth is I have faith in you too.
Espero les haya gustado el video y ahora sí, para ir concluyendo. La caída de los superhéroes es la evolución natural de nacer, crecer, desarrollarse y morir. Muchos héroes conocemos todas sus trayectorias de nacimiento, de dónde vinieron, quién les dio los superpoderes, cuándo cambiaron para serse heroicos y salvar por la libertad y la justicia, y muchos se volvieron villanos y por ahí es otra historia. Y bueno, los hemos visto crecer, luchar, encontrar siempre a sus máximos rivales. Algo común es muchas veces verlos luchar solos, porque el comercio de las historietas hacía sus historietas por sí solas, pero también un buen negocio fue luego coger cada historieta y unirlas en los famosos crossovers, donde ver al grupo de superhéroes juntos era maravilloso. Se volvió un momento hasta contabilizable. ¿Cuántos superhéroes salen en esta película? ¿Cuántos superhéroes salen en este cómic? ¿Cuántos universos existen? Por lo tanto, del mismo superhéroe tenemos infinitas cantidades del mismo. ¿Bien? También era normal ver la última etapa del ciclo vital de cualquier ser existencial, que es la muerte, el final, el acabose. Entonces también ahora el mundo del cómic, el mundo del anime, el mundo de la animación, de los videojuegos, nos trae esta otra opción, esta otra manera de ver a nuestros superhéroes, que es verlos morir, que es ver cómo culminan sus existencias, de ver cómo culminan su etapa, qué enseñanza nos dejan y cómo también se maneja la situación, verlos regresar. ¿Por qué les digo esto? Superman murió en el cómic, pero volvió a la vida, porque no podían prescindir de su superhéroe. Y hay muchísimas aventuras de Superman en el futuro, ya mayor, cuando es ya no el principal salvador del universo, pero por lo menos es la base de apoyo para nuevos superhéroes. En Avengers les pongo como referencia temas que no habrá alguien que me diga yo no sé al respecto. Y si no, pues bueno, se está enterando. En Avengers, ¿qué vimos? La muerte de un montón de superhéroes. Pero ¿qué vimos luego? El revivir de ese montón de superhéroes y el juntos volver a la batalla en la historia final que se contó en Endgame. ¿Qué pasaría en la vida real? ¿Cuál hubiera sido el trauma si de verdad todos los que murieron en Infinity War no hubieran vuelto a la vida? Hubiera sido no considerado una historia feliz, por nada una historia económicamente pasible, decir bueno, todos estos personajes los eliminamos de las historias y los seguidores pues ya dejarán de seguir, harán otras cosas con sus vidas. No es rentable a nivel comercial, no es emotivamente positivo a nivel personal y no es agradable para lo que son los cómics, lo que son las animaciones, lo que son las películas y series, traernos alegría a nuestras vidas. Entonces, si hubiera sido la realidad, después que Thanos hizo el chasquido, esa mitad del universo que murió debió quedarse muerta y la otra mitad salvarse. Y hubiéramos dicho, ¿qué vimos recientemente? Y ahí tengo imágenes. En la finalización de las historias animadas de DC, que también se ha llevado a lo que es material digital, vimos un Apocalypse, Guerra Infinita, la guerra de Apocalypse, donde nuestros superhéroes quedaron desmembrados, mutilados, transformados, cambiados a un nivel irreconocible muchos, sobreviviendo con heridas, con un planeta a punto de extinguirse y con mucha gente muerta y muchos sacrificios de por medio. Solución: tener que hacer un flashpoint, regresar para tratar de arreglar esto y volver a ver todo. Porque en la vida misma capaz tendría que haberse quedado así. Los muertos están y muertos deben quedarse. En el mundo mágico de la animación, del cómic, de los personajes de ficción, hay la opción de regresar a la vida. Hay la opción de que vuelvan. Hay la opción de que los volvamos a ver por una u otra razón.
sea por magia o sea por ciencia, sea por realidades o sea por viajes en el tiempo, pero se puede dar. Y para no irnos tan lejos y volver a la fantasía que un día hizo que los superhéroes sean vistos como algo que nadie sabe si algún día tendrán fin porque siguen siendo inmortales. Pero yo ya lo vi morir 3 veces, sí, pero ha vuelto a la vida. Quienes siguen la animación han visto volver a morir a Krillin 10 veces, a Goku 5, a la Tierra 3 y así. Pero siempre al final todos reunidos, todos juntos, porque es parte de lo que es mantener los personajes existenciales, mantener a los personajes en vida, mantener a los personajes activos para nuevas y futuras aventuras. Si hubiésemos visto que la muerte de un personaje de verdad es definitiva, tendríamos que estar ya en la etapa de crear nuevos personajes, porque ya todos, podría decirse, todos los personajes de ficción han pasado por su desaparición, por su muerte. Muchos, y dependiendo de lo que es cada serie animada, muchos han muerto de diferentes maneras, dependiendo, como yo digo, la muerte más heroica si la serie le pertenece. En Marvel, cuando acabó Infinity War, cuando acabó Endgame, vimos morir muchos, volver todos y al final morir a 1, 2 o 3 que ya no volvieron. Lo mismo va a pasar en muchas otras sagas, muchas otras series donde el personaje muere. Con esto les dejamos este tema, pues, para que lo conversen en casa, lo analicen, lo piensan, y les dejamos siempre en compañía de buenos videos, animaciones y más novedades de todo lo que es el mundo friki. Entonces, no se asuste. Cuando se habla de la muerte de los superhéroes, pues, en el fondo siempre puede haber también la resurrección de los superhéroes y, por supuesto, el volver a contar la historia del mismo hasta un nuevo futuro donde generaciones sepan lo que es ver caer al que aparentemente jamás caería. Espero que sigan disfrutando el evento. Una linda tarde.